capítulo 1, estamos, por la gracia de Dios, vamos a tener un muy buen tiempo de aquí en adelante, ¿no? Estudiando esta preciosa epístola del apóstol Pedro. Ya vimos cosas muy preciosas, muy profundas, ¿no es cierto? Ya en la salutación que él tiene es tremendo lo que él les dice a estos hermanos que están pasando esta prueba en su vida. Ellos están pasando momentos difíciles. Y el tema de hoy es llamado a una vida santa. Y creo que, bueno, por la misericordia del Señor, César nos hizo un poco la entrada hoy al tema, ¿no? Un llamado a una vida santa, a crecer en la fe, en la esperanza. Dios en la eternidad pasada, en su consejo eterno, allí en el seno de la Trinidad, decretó las cosas que vendrían a existencia. Cada cosa, cada evento, el universo, su expansión, la tierra, su belleza, que nosotros podemos contemplar, las criaturas, los animales, aves, peces, insectos, parásitos, bacterias, todo eso lo hizo el Señor, cada átomo, perfectamente sincronizado y sostenido por el poder de su palabra. Eso lo ha hecho el Señor. Todo obra del ingeniero supremo, podríamos decir, ¿no? En ese mundo que Él creó, en el mundo que es de Él y Él creó, puso al hombre que también es suyo. Usted y yo somos del Señor. Lo reconozcamos en esta vida o no lo reconozcamos, le pertenecemos. Somos obra de sus manos. Pero este hombre que Dios creó, que puso en este mundo precioso que Él fabricó, buscó muchos males, nos dice la Escritura. El hombre fue creado recto, pero buscó muchos males. Dios, de este grupo de hombres que vivieron en todas las épocas, estos hombres que se rebelaron contra Dios, ya en el Edén se rebeló contra Dios, Él escogió a algunos en la persona de su Hijo. Él escogió a un grupo de estos hombres en la persona de su Hijo. Y el apóstol Pedro, en este primer capítulo, les escribe a estos hermanos cuál es la herencia y la salvación que poseen en Jesucristo, ¿no? El contexto es que ellos podían estar muy confundidos por la situación en la que ellos se encuentran. ¿Se acuerdan? Él le habla a los dispersos. Es una diáspora, ellos están dispersados por el imperio. Ellos estaban perseguidos, ellos estaban sufriendo. Ellos estaban pasando un momento muy difícil y esto era a causa de su fe. Ellos eran perseguidos por la fe. No eran perseguidos por otras cuestiones, no eran perseguidos por ser judíos. Ellos eran perseguidos por la fe en Jesucristo. Ellos tuvieron que abandonar Jerusalén y dispersarse por el imperio por la fe. Desde una mirada humanista, pareciera que Dios había abandonado a este grupo de gente. Esta gente, Dios las abandonó. Estos no. ¿Cómo puede ser que Dios los bendiga? Mirá cómo están viviendo. Lejos de su casa, lejos de su parentela, de su familia, lo perdieron todo y dispersos, desparramados por el mundo. Dios pareciera que los hubiera abandonado. Esta gente, pensemos en la antigüedad, hoy todavía muy poco, pero se suele utilizar eso, que cuando a una persona le pasan cosas y no, esta persona es como que está maldita, esta persona, hay una maldición. Bueno, los círculos evangélicos suelen utilizar estos términos, pero realmente es como que si ellos estuvieran bajo el desagrado de Dios, porque todo les va mal. Y esa era la situación de ellos. Esto en estos hermanos podría traer desesperanza, temor, dudas a estos cristianos del primer siglo, ¿no? El apóstol Pedro les anima con esta carta llena de esperanza. Es lo que estuvimos viendo en los primeros versículos. Es una carta llena de esperanza. Ustedes son elegidos de Dios, les dice. Arranca con eso. Ustedes son elegidos de Dios. Santificados por el Espíritu. Santificados por el Espíritu para obedecer, nos dice las Escrituras allí, ¿no? Y para ser purificados, para obedecer a Jesucristo y ser purificados por su sangre. Ustedes
¿Se acuerdan? Todo esto está en el primer capítulo. Ustedes están aquí por la gracia de Dios. Él los escogió. Aunque sea por un poco de tiempo, tengan que sufrir en diferentes pruebas. Les aguarda una esperanza gloriosa en los cielos. Y no solo eso, que esto es precioso. Dios mismo los guarda en el tránsito de esta vida hasta que lleguen a la gloria eterna. También abordamos, creo que fue el domingo pasado, de que prueba de todo esto eran las profecías del Antiguo Testamento. ¿No es cierto? Él cita el Antiguo Testamento, los profetas que profetizaron acerca de la gracia destinada a ustedes. Ellos profetizaron acerca de esta salvación que se les anunció a ustedes. Ellos miraban al futuro, tratando de ver cuándo iban a ocurrir estas cosas. Ahora ustedes tienen el mensaje completo. Los cristianos ellos eran los receptores del mensaje completo del Evangelio. Ellos tenían claridad. Los otros profetizaron, pero no había claridad todavía. No sabían qué persona, cuándo, cómo iban a ocurrir esas cosas. Pero ahora los cristianos son los receptores de esta gracia, el mensaje de Cristo. Ustedes tienen el mensaje completo del Evangelio: encarnación, vida, muerte, resurrección y ascensión a los cielos de Jesús. El perdón de pecados en su nombre y la gloriosa venida del Rey de Reyes por su pueblo. Esto es un poco lo que vimos en los primeros versículos, ¿no es cierto? Y esto es precioso, porque fíjense el ánimo que le puede dar. Ellos están viviendo en un mundo que se opone a Dios, y hasta el día de hoy el mundo se opone a Dios. Se opone a Dios, a sus preceptos, e inclusive nosotros estamos empezando a vivir un momento así, ¿no es cierto? Es como que gozamos en este siglo, en estos años hemos gozado de cierta paz las iglesias, pero nosotros estamos viendo ya que se están levantando, o sea, el humanismo creciendo a niveles exponenciales y empezando a avanzar sobre las iglesias. Algunas cosas compartimos con los hermanos, ¿no es cierto? O sea, los estados metiéndose en las cosas de la iglesia. Estamos viviendo un momento así, pero calculen que en ese momento la violencia era cruda, como lo hemos visto, ¿no? Detrás de la cortina de hierro, en los gobiernos comunistas. Se ponía dura la mano contra los cristianos. Y era contra los cristianos, no era contra otros. El mundo se pone violento contra la verdad. Y él ahora empieza, de aquí en adelante, lo que vamos a compartir son versículos 13 al 16, él comienza a darle una serie de exhortaciones de cómo y consejos de cómo debe vivir un cristiano, de cómo debe vivir para Dios en un mundo que está en oposición a Dios. ¿Cómo debe ser nuestra vida? Vamos a leer el texto que tenemos que compartir hoy, es 1 de Pedro capítulo 1, versículos 13 al 16. Son versículos muy conocidos, todos lo empezamos a leer y se lo van a acordar. Dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Pedimos al Señor que nos ayude. Amado Señor, venimos ante ti, Señor, y pedimos tu ayuda y tu asistencia, Señor, en este momento que vamos a exponer estos preciosos textos tan gloriosos, Señor. Es tu preciosa palabra, Señor, ayúdanos. Ayúdame también, Señor, a compartir estos pensamientos acerca de tu palabra. Que puedan dar fruto en nuestras vidas, Señor, que tú nos hables a través de ella. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, cuando nosotros encontramos en la Escritura siempre ese por tanto, eso es un nexo lógico gramatical que se utiliza allí, ¿no? Es un nexo entre el hecho y la acción. Todo lo que vimos nosotros en los estudios anteriores tenía que ver con la salvación que tenían los hombres, la elección de Dios para con su pueblo. Ellos estaban sufriendo, ellos estaban pasando momentos difíciles, pero eso se debía a que Dios los había elegido, los había apartado y por un breve tiempo tal vez tenían que sufrir, pero les aguarda una herencia y una herencia preciosa en los cielos, así, gloriosa, les espera a ellos, ¿no?
Esto, cuando utiliza esa palabra por tanto, ese nexo, como le decía, eso está, esa causa de lo que habíamos visto antes en los versículos anteriores, ¿no? Todo ese gigantesco paquete llamado salvación, es un gran paquete. La salvación no es solamente me salvo del infierno y me voy al cielo. No, la salvación incluye un montón de otras cosas. Cosas que estuvimos viendo y vamos a ver ahora, ¿no es cierto? La regeneración. Allí comienza la historia con nosotros. Sabemos que detrás de todo eso está el decreto de Dios allí en la eternidad pasada. No lo podemos comprender muy bien, pero está allí. Dios en la eternidad pasada tomó sus decisiones, diríamos, ¿no? Dio sus decretos. Pero para nosotros la historia comienza con la regeneración, porque antes de eso nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. No conocíamos a Dios, no queríamos saber nada con Dios, no nos interesaba Dios. A lo sumo podíamos tener algún afecto religioso tradicional, pero no un deseo de conocer a Dios y darnos cuenta de nuestra miseria, del estado en el que estábamos, que si teníamos que enfrentar ese día la muerte, no teníamos nada y que nos esperaba el juicio. Comienza la historia del cristiano, comienza con la regeneración. Para nosotros, ¿no? Dios ya lo sabe todo, pero nosotros no. Ese paquete gigante llamado salvación comienza con la regeneración, la promesa de una herencia preciosa y gloriosa en los cielos, la fe que nos fue dada. Hoy nos hablaba nuestro hermano acerca de cómo debemos crecer en la fe, debemos madurar en la fe. También una promesa hermosa que usted tiene, que yo tengo y que muchos la hemos vivido. En el medio de nuestras aflicciones, Dios está con nosotros. Dios nos cuida hasta el final. ¿Significa ausencia de problema eso? No. ¿Significa que todo va a salir joya? No. Significa la compañía de Dios aún en el medio del dolor. Aún cuando las cosas salen todo mal, el Señor está con nosotros allí. Él prometió estar con nosotros. Es una promesa de Dios. Todo esto procede de Dios. Notemos que el versículo 3, vuelva un poquito más atrás, versículo 3, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Todo esto comienza en Dios, hermano. Todo esto comienza en Dios, no comienza con nosotros. Comienza en aquel que tuvo ese amor para con usted y para conmigo. Todo procede de Dios. Nosotros no aportamos absolutamente nada porque Dios no es movido por pasiones. Dios no es movido por los individuos. Él hace su voluntad, su preciosa y santa voluntad. No aportamos nada. Dios, como nosotros lo hemos visto muchas veces, de su propia liberalidad, pudiendo no hacerlo, Él decidió hacerlo. Dios no fue influenciado por nada que haya visto en la criatura, en vos, en mí. Él no vio nada en especial. ¿Qué teníamos para ofrecerle a Dios? Pecados, nada más, pecados. Pero Él, sin que haya visto nada en nosotros, dice que Él nos salvó por su gracia. Y esto es hermoso, es consolador. Saber que dependemos de su gracia, dependemos de Él, de nadie más. No somos, como dice la Escritura, de los que confiamos en la carne. Nosotros no tenemos confianza en la carne. No tenemos confianza en nosotros mismos. Porque somos falibles, porque fallamos, porque nos equivocamos, porque pecamos, porque nos rebelamos. Hermanos, no hay ninguna jactancia de nuestra parte para con Dios. Mucho menos para con otro pobre pecador al lado nuestro. Mucho menos para con otro. Solo hay de parte nuestra para con Dios un humilde agradecimiento y reverente temor. Es lo que debería haber, ¿no es cierto? Que sin buscarlo nosotros a Él, sin merecerlo, nos ha traído, nuestro bendito Dios nos ha traído a su familia. Nos ha adoptado en Cristo, nos ha injertado en el cuerpo de Cristo, nos ha hecho su familia. Esto es algo hermoso, hermano. Saber que usted está en Dios, que usted está en Cristo, porque Dios quiso hacerlo.
Eso nos debe humillar, llevar a darle gloria todo el tiempo a Él. No estamos, como siempre me gusta decírselo, no estamos en Cristo porque somos más vivos. No, nunca pensemos de esa manera. Dios nos libre. No somos más inteligentes que otros. Lo vil y menospreciado de este mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Dios, sin que nosotros le busquemos ni merecerlo, nos ha traído a la familia de Dios. Y ahora usted, yo y estos cristianos a los que el apóstol Pedro les habla, están gozando de la unión con Cristo, de tremendas bendiciones temporales y eternas, porque tenemos también bendiciones temporales, y no justamente es lo que nos han enseñado tanto tiempo, bendiciones temporales como tener un mejor auto, mejor casa, que todo te vaya bien, no son esas cosas. Eso se puede perder, todo es perecedero. Si algo el Señor nos da es para su gloria y para su servicio, pero tenemos bendiciones temporales, sí. Podemos orar, podemos predicar el Evangelio, podemos tener consuelo en el dolor, porque el Señor ya nos advirtió, en el mundo tendréis aflicción. ¿Y qué mayor consuelo que saber que nosotros tenemos al Consolador en nosotros y el Señor lleva nuestras cargas? Qué consuelo saber que dice que si pecamos, abogado tenemos para con Dios. Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo en perdonar nuestros pecados. Que no tenemos un sumo sacerdote que no puede que se compadece de nosotros, porque Él fue tentado en todo, pero sin pecado. Ese es nuestro Señor. Aquí el texto nos dice, versículo 13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios. Le voy a leer algunas otras versiones porque esa construcción que se utiliza allí para nosotros no es familiar. Reina Valera lo traduce así por el texto original, pero para nosotros no es familiar esa construcción, ¿no? De ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios. Otras versiones dice, estén preparados y usen de su buen juicio. Dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio. Como les decía, tal vez esta frase para usted, para mí, en este 2020, no tenga mucho sentido la palabra ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Pero para los hombres de ese tiempo sí tenía sentido. Ellos lo comprendían, ¿no? Ceñir los lomos era tomar los pliegues de esas ropas largas, tipo túnicas que ellos usaban. Era hacer pliegues, subirlo y abrocharlo con un cinto para poder trabajar. En un lugar donde había mucha tierra, mucho polvo, piedras, se usaban ropas así, mucho sol. Entonces, cuando ellos tenían que emprender un viaje o correr o trabajar, se doblaban los pliegues de la ropa y se colocaba ese cinturón de cuero que ellos solían utilizar. Eso es ceñir los lomos. Es estar listo, es estar preparado para la acción. Esto, como ya les digo, hay otra versión que creo que es la que más me gustó como lo traduce, ¿no? Pero esto era estar libre para correr y trabajar de una manera cómoda, no corriendo el riesgo de enredarse y de tropezar. Él les dice los lomos, pero no está hablando de la ropa, de vuestro entendimiento les dice. Esto es preparar la mente, la disposición mental, la sobriedad mental. Y esto se debe hacer de una manera voluntaria e intencionalmente. Estén preparados, le está diciendo. No sean livianitos, no sean flojos. Estén atentos. Reina Valera contemporánea lo traduce así. Preparen su mente para la acción y estén atentos. Después de explicarle la herencia gloriosa que ellos tenían en los primeros versículos, la salvación, lo que le espera en los cielos, de que iban a pasar momentos de dificultad, de pruebas, Él le está diciendo, chicos, estén atentos, estén listos para la acción, estén preparados. Y el contexto de ello sabemos cuál era. Lejos de su tierra, perseguidos por la fe, lo habían perdido todo. Y acá le está diciendo, estén atentos, listos para la acción. En el mismo versículo 13 seguimos. Dice, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo,
se ha manifestado. La gracia que se os traerá, dice. La gracia allí se utiliza como un objeto, ¿no es cierto? La gracia, sabemos por los versículos que le anteceden, tiene que ver con la herencia y con la salvación. Casi dos caras de la misma moneda allí, ¿no? Dice, la gracia que se os traerá. Esa gracia está viniendo en camino, es lo que les está diciendo. Dios mismo es el agente activo aquí. Él está trayendo la gracia, está trayendo la salvación. Que se va a consumar, en el día de su manifestación. Allí ese día será completo lo que hoy es en parte de nuestras vidas. Por otro lado, ese es el agente activo, diríamos, es Dios mismo que está trayendo la salvación, está viniendo a traer la salvación, a completar la salvación en nosotros, pero nosotros, como un agente pasivo, recibimos esto por la obra de Jesucristo en la cruz, esta salvación tan grande que nosotros poseemos. Nosotros solo la hemos podido recibir por gracia. Nosotros no somos partícipes en cuanto que podemos salvarnos por nuestras obras. No, esto nos dio Dios, esto nos regaló por su gracia. Y nosotros la hemos recibido porque a Cristo le costó esta salvación. La idea acá del apóstol es que que nosotros no perdamos el objetivo, que no nos distraigamos, que no perdamos el objetivo final, que es la consumación de nuestra salvación, en la manifestación de Jesucristo, su gloriosa venida, hermanos. Nosotros siempre venimos haciendo mucho énfasis en esto, pero ¿cuánto se ha dejado de predicar en las iglesias acerca de la venida de Jesucristo? Y es luego de la muerte, resurrección y ascensión a los cielos de Jesucristo, es el evento que la iglesia espera. Es el próximo gran evento y la iglesia está entretenida en las cosas temporales. Los cristianos están entretenidos en cómo tener mejor casa, mejor coche, mejor esto, mejor aquello, ser felices. Y la iglesia guarda la renovación de todas las cosas, la venida gloriosa del Señor por su pueblo. No vamos a cambiar este mundo, ya sabemos, la Escritura nos dice bien claro, está preparado para fuego todo esto. No podemos negar lo que las Escrituras nos dicen. Versículo 9, volvemos un poquito atrás, dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Eso es en la manifestación de Jesucristo. Ese día, hermanos, será la consumación de nuestra salvación. Ese glorioso día terminará la lucha de los cristianos. Hermano, ese día usted, yo y todos los cristianos de todas las épocas entraremos triunfantes a la Canaán celestial. Vamos a cruzar el río ese día y vamos a estar frente a la faz de Cristo por siempre jamás. ¿Cómo no? Si somos cristianos, ¿cómo no anhelamos ese día? Si somos cristianos, ¿cómo no deseamos con todo nuestro corazón ver el rostro de nuestro Salvador? Sin embargo, estamos muy entretenidos. Nuestros lomos no los tenemos, diríamos bien, ceñidos. Tenemos muchas veces el corazón y nuestra mente en otras cosas que no es Cristo. Lo que Él les está queriendo decir, no den, hermanos, sentado todo en cuanto a la salvación. Nosotros predicamos de acá cada domingo la seguridad de la salvación de los creyentes. Pero sí les advertimos, no den por sentado todo en cuanto a la salvación. Deben seguir creciendo. Hoy nos decía nuestro hermano, debemos seguir creciendo. No podemos relajarnos todavía. No podemos relajarnos. Lo vimos cuando hicimos el estudio de Hebreos. ¿Cuál era el gran problema de los hebreos? Se empezaron a deslizar. Debiendo ser ya maestros, debiendo ellos estar enseñando a otros, necesitaban que se les enseñen otras vez las mismas cosas, los rudimentos. Allí cuando dice que son como niños, es peyorativo. O sea, son como criaturas, no han crecido todavía. Por eso el apóstol acá les advierte, o sea, que estén listos, estén preparados, crezcan.
crezcan en la fe, crezcan en el conocimiento de Dios. No den por sentado todo en cuanto a la salvación. No deben relajarse. Todavía no estamos en la gloria. Todavía hay que luchar, todavía hay que vivir, hay que cumplir lo que el Señor nos ha mandado en esta tierra. Por lo tanto, se demanda de nosotros aquí ¿qué? Sobriedad, prudencia y moderación. Sobriedad, prudencia y moderación. Versículo 14 nos dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Acá nos habla de hijos obedientes, pero sabemos que todos los hombres nacidos de mujer en este mundo, después de Adán, todos son hijos de ira. Todos somos hijos de ira. Nacemos muertos en nuestro delito y pecado. Vivimos de esa manera. A los poquitos años de nacer, empezamos a manifestar nuestra verdadera naturaleza. Son hermosos los niños y los bebés cuando nacen, y qué tiernos, qué puros. Esperar a que tengan su primer berrinche. Se termina la pureza. Esperá que te tire con algo tu hijo y sabés, te das cuenta de la naturaleza pecaminosa, aún en niños. Somos hijos de ira por naturaleza. Miren lo que hizo el Señor por nosotros. Esto es hermoso. Romanos 6, versículos 6 al 8. No hace falta que lo busque, yo se los leo. Dice, porque Cristo aún cuando éramos débiles. En una traducción dice, aún cuando éramos flacos, dice la Reina Valera antigua. Diciendo que estaban débiles, que no podían hacer nada por su propia cuenta. Tenían en mente una persona que estaba debilitada por una enfermedad, incapacitada. A su tiempo dice, cuando éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo. Con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Por la muerte de Cristo a nuestros favores, que fuimos adoptados en esta familia, en la familia de Dios. Hermano, en el contexto que se escribe esto, un hijo en el primer siglo, allí en el Imperio Romano, cuando alguien adoptaba un hijo, ese hijo pasaba a gozar de todos los mismos derechos que los hijos naturales. Y es lo que tiene en mente acá. Nosotros como hijos obedientes, somos hijos adoptivos de Dios. Le pertenecemos por creación, por derecho, pero Él nos adopta en su familia como hijos amados por la obra de Cristo. ¿No? Como les decía, los hijos en el primer siglo tenían los mismos derechos que los hijos nacidos en casa. Juan 1, versículo 12 nos dice, mas a todo lo que le recibieron, ¿conocen el texto? A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y esto de ser hijos de Dios demanda de nosotros obediencia a nuestro Padre. La traducción literal de este texto, allí el versículo 14, como hijos obedientes, es hijos de obediencia. Hijos de obediencia. Los destinatarios eran judíos dispersos que conocían la ley moral de Dios, lo cual sigue vigente para nosotros. La ley moral de Dios no cambió, sigue igual, vigente. El Evangelio no cambió la ley de Dios. Nosotros obedecemos la ley de Dios. Pero, ¿qué quiere decir cuando nos dice en el versículo 14, dice, y no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia? Significa que dentro de la comunidad de creyentes a las que le habla, del Ponto, Bitinia, Asia, ¿se acuerdan? Parte de lo que sería hoy Turquía, esa zona. Había muchos paganos que se habían convertido y que estaban en estas congregaciones. Y él escribe a ellos, estando en vuestra ignorancia. Ellos no conocían la ley moral de Dios, los judíos sí, pero los paganos no. Pedro les manda que no se conformen. En el original dice, no se amolden otra vez a lo que estaban haciendo, como vivían antes. No vivan de la misma manera que vivían antes. Dice sus antiguos apetitos. Acá nos dice los deseos que antes tenía
en el original dice, tus antiguos apetitos. No se vuelvan atrás en eso. No vuelvan a la misma manera de vivir que tenían antes. Esto es un paralelismo, si ustedes pueden recordar, Romanos 12, versículo 2. Es un paralelismo total con lo que el apóstol Pablo dice allí. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si son hijos de Dios, no pueden seguir viviendo del mismo modo que vive el mundo o como vivíamos antes de conocer a Cristo. Versículo 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. El apóstol lo que está haciendo aquí está apelando a este grupo de creyentes a la imitación, a imitar a Dios. Así como un niño imita a su padre en las cosas buenas, también las imita en las cosas malas, ¿no? Pero acá nosotros debemos de imitar a nuestro Padre Celestial, el cual es santo. Así que nosotros debemos ser santos, vivir en santidad. Y acá viene la parte más compleja, diríamos, del mensaje de hoy. ¿Qué es un hombre santo? Es la pregunta que yo me hago en el texto. ¿Qué es un hombre santo? Sabemos que no son hombres en estampitas con aureolas atrás de la espalda, no. No son hombres que se metieron en un monasterio y nunca más salieron de allí. No son esos, no son hombres santos esos. El concepto bíblico de santidad en cuanto a un hombre es purificado, limpio en cuanto a lo religioso o ceremonial. Y este concepto viene de la fe judeocristiana, particularmente del libro de Levítico, que de ahí Dios instruye a través de Moisés cómo debía ser la purificación de un hombre para ser, siendo pecador, poder ser limpio ceremonialmente para acercarse a Dios. Y eso no sucedía sin que haya derramamiento de sangre, ¿no? El derramamiento de sangre de un sustituto, y eso nosotros podemos verlo a la luz del Evangelio, que significa el sacrificio de Cristo. Los hombres por sí mismos no pueden acercarse a Dios si no hay sangre derramada de un inocente, y ese es Jesús. Esto lo primero que denota es la absoluta perfección moral de Dios. Esto en cuanto a Dios, la santidad, acá es lo que nos vamos a sentar un poquito más y es lo más hermoso. La santidad en cuanto a Dios denota su absoluta perfección moral. Solo Él, cito atributos de Dios de Arthur Pink, solo Él es infinita, independientemente, inmutablemente santo. En la Biblia es llamado frecuentemente el santo. Y lo es porque en Él se halla la suma de todas las excelencias morales. Ese es nuestro Dios. Es perfectamente santo. Él es pureza absoluta, sin la más leve sombra de pecado. Dios es luz y en Él no hay ninguna tinieblas, nos dice 1 de Juan 1, versículo 5. Él es el único ser totalmente apartado del mal, de impurezas y de sombras. Nuestro Dios es santo, su santidad es la que embellece los demás atributos. La palabra, ¿no es cierto?, cuando leemos el Antiguo Testamento, nos habla muchas veces del poder de Dios, de la sabiduría de Dios, de su justicia, de su ira. Pero lo que más repite el Antiguo Testamento es acerca de la santidad de Dios. Dios es santo, su nombre es santo, su palabra es santa, su justicia es santa, su ira es santa, su consejo es santo. El Salmo 96, versículo 9 nos dice, adorad a Dios en la hermosura de la santidad, temed delante de Él toda la tierra. Dios es santo. J.C. Ryle lo dice de esta manera, lo cito a él. Frente a la santidad de Dios, el hombre siente no solo su insignificancia, sino sabe además que en efecto es impuro y pecador y como tal objeto de la ira de Dios.
Eso es lo que produce la santidad de Dios. ¿Se acuerdan Isaías 6? Dice, que soy hombre muerto, cayó como muerto, porque he visto a Dios. Y soy un hombre de labios impuros que vive en medio de gente de labios impuros. Y siempre cuando había un acercamiento de un hombre a la gloria, a la santidad de Dios, estos caían como muertos. Es la belleza de Dios. Esto es lo que hace que todos los demás atributos brillen de una manera preciosa. Y el versículo 16, el último, estamos ya cerca del final, dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y Pedro lo que está haciendo aquí es citando Levítico 11, versículo 44. Él está apelando a la autoridad de las Escrituras. Él no le está diciendo a los cristianos, bueno, ustedes fueron perdonados sus pecados, aceptaron a Jesús, ahora, bueno, ya está, son salvos. No, él apela a las Escrituras. Y Dios, cuando mandó a consagrar al pueblo, allí en Levítico, Él manda al pueblo, sed santos como yo soy santo. Ustedes son apartados para mí. Y los cristianos son apartados para Dios. Usted, yo, cada cristiano es apartado para Dios. La palabra santo es apartado, es para su uso. Le pertenecemos, somos de Él. Y estamos a su servicio. Estamos para glorificarlo. Ahora notemos lo siguiente, hermanos. Notemos lo siguiente. Esto es tremendo. Y este tema de la santidad y cómo los cristianos, cómo podemos crecer en la santidad y todo esto, ha sido un tema de mucha discusión en la historia de la iglesia. Porque algunos dicen que, bueno, es una obra que viene de arriba y de golpe, ¡pum!, él se vuelve santo. Y sabemos que no es tan así. Que hay una doble autoría. Dios nos santifica, pero nosotros nos esforzamos. ¿No es cierto? Hay dos temas, y es lo que vamos a ver ahora. Quería hacer un poco de énfasis en esto, ¿no? Esto fue de mucha discusión y de contradicción a través de la historia de la iglesia, y cómo un hombre, la pregunta es, ¿cómo un hombre caído puede llegar a ser santo? Sería la pregunta que podríamos hacer. ¿Cómo yo, que viví muchos años de mi vida lejos del Señor, y bueno, por su gracia el Señor me salvó, y bueno, abandoné a los viejos pecados, sigo luchando con otros, y etcétera. ¿Cómo hago para ser santo? Porque la Biblia acá me dice ser santo, y Dios es perfectamente santo, y yo no. Y me puede llevar a una frustración tal que yo he conocido gente que ha abandonado el camino del Señor, porque soy un hipócrita, Le digo, bienvenido al club, somos varios. Pero esas cosas pasan. Y se desalientan algunas personas por no entender lo que es realmente la santificación del cristiano, lo que es verdaderamente imitar a Dios. Estas dos cosas, miren, nosotros solemos utilizar, porque la palabra santo es un adjetivo, que nosotros podemos utilizarlo, un ejemplo, cuando decimos la santa palabra de Dios. Podemos decir la santa cena, ¿no es cierto? Utilizamos ese adjetivo para demostrar que a eso a lo que nos referimos es algo que es santo, es algo que está muy relacionado con Dios, que le pertenece a Él, que está santificado, que es apartado, es algo santo, es algo sacro, es para Él. Pero ese adjetivo nosotros no solemos utilizarlo hacia una persona, ¿no es cierto? Nos parece muy atrevido, ¿cómo así? Es nuestro santo hermano César, santo del Señor. Y alguno va a decir, qué pavada, mirá qué está diciendo. Santo, si yo lo conozco. Pero la Biblia nos llama así. A los cristianos los llama santos, apartados para Dios. Entonces es como hay como una lucha en ese sentido, ¿no? No solemos llamar a las personas muy a menudo santas. La santidad de los cristianos se puede dividir en dos grandes verdades. Podríamos abordar el tema más profundamente, pero lo vamos a ver por arriba en dos partes. La santidad se divide en dos grandes verdades. Una es una santidad posicional y la otra es una santidad progresiva. Y vamos a centrar en esos dos. Es más amplio el tema, podríamos hablar del tema de la santificación, pero debido al tiempo y
no queremos salirnos del tema que está tocando Pedro aquí. Lo primero es la santidad posicional. Esta santidad viene de la unión del individuo, del creyente, con Cristo. A Cristo le fue imputada tu culpa, mi culpa, la culpa de los creyentes. A Él le fue imputada nuestra culpa, nuestros pecados, nuestra rebelión, nuestra indignidad. Allí en el madero Él se hizo maldición por su pueblo, por los creyentes, por los que creían, por los que el Padre le dio. Y de ellos no perdió ni uno. A cambio de eso, Dios nos imputa en este glorioso intercambio que sucede allí, nos imputa a nosotros la justicia de su Hijo. Él no cometió pecado. Él fue el único ser divino, humano, que vivió perfectamente, perfectamente puro, sin pecado, totalmente apartado del pecado. Usted imagínense la belleza, la pureza, la hermosura de Jesucristo. De que en su mente no ocurrió un mal pensamiento, nunca una mala intención. No podemos comprender un tipo de persona así. No lo podemos comprender. Pero a Jesucristo le fue imputado en ese intercambio, a nosotros nos es imputada su justicia. La perfección de Jesucristo te es imputada a vos, creyente. A vos, hermano, que confiaste en Jesucristo, a vos te es imputada la justicia de Él. Vos ya no te tenés que estar intentando justificar delante de Dios. Tu justicia se llama Jesucristo. A vos te es imputada la santidad de Él. A vos te es imputada su impecabilidad, una vida impecable. Por eso nosotros podemos confesar nuestros pecados a diario. Porque Él vivió esa vida que nosotros no podíamos vivir. Su vida impecable es imputada a nosotros. Por eso confiamos en que vamos y confesamos nuestros pecados y nuestros pecados son perdonados. Su vida impecable. Cuando el Padre ve a los hijos adoptados, a usted, a mí, a los cristianos, Él ve a Jesucristo. Él ve la sangre derramada. Él ve la limpieza, la pureza de su Hijo allí. Ahora es posible acercarse al Dios Santo, porque nosotros hemos sido santificados por el Hijo. Gálatas 3, versículo 26 nos dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y sabemos que no tiene una implicación al bautismo en agua, no tiene que ver con eso. Tiene que ver los que fuimos bautizados, sumergidos, los que hemos sido bautizados en la muerte y resurrección de Jesucristo. De Él estamos revestidos. Le pertenecemos a Él. Y la otra esto es la santidad posicional. Esa es su posición delante de Dios, es algo precioso. Sí, yo no hice nada para esto, nada no hice. Bueno, pero ahora vamos a ver qué tenemos que hacer nosotros. Porque si nosotros tenemos una responsabilidad en esta vida. La santidad progresiva es nuestra responsabilidad. La santificación personal, la mortificación de este cuerpo, de esta carne, es nuestra responsabilidad. La santidad progresiva es un crecimiento, justamente como le dice el nombre, progresivo en cuanto a la santificación. El cristiano se conforma al objeto de su adoración. Somos transformados, como dice, como en un espejo. Nos vamos viendo a la gloria de Dios y nuestras vidas tienen que ser transformadas. Por eso nos preocupa cuando todos tropezamos, todos pecamos. Pero no podemos vivir todo el tiempo así. No podemos vivir todo el tiempo de esa manera. Él está siendo transformado a la imagen de Cristo. Usted cristiano, yo cristiano, todos los que hemos confiado plenamente en Jesús, estamos siendo transformados a la imagen de Cristo. Y este es un proceso que dura toda nuestra vida. Toda nuestra vida. Este proceso termina y se completa el día que estemos en la presencia de Dios, totalmente libres de corrupción y totalmente libres de la presencia del pecado en nuestras vidas. Estas dos son las grandes
patas, diríamos, o pilares de la santificación para los cristianos. Hay una santificación que es posicional, es tu posición delante de Dios, y la otra es progresiva. Por eso no nos apresuramos a juzgar cuando un hermano tropieza, cae, o hay dificultades, hay luchas con pecado. No, él está en un proceso. Otros han avanzado más, otros disfrutan de más libertad en el Señor, otros de menos, pero todos estamos en el mismo camino, estamos en el mismo barco, y nos ayudamos, y ahí entra la obra de la iglesia, animando, exhortando, consolando, restaurando al hermano caído. Eso es parte de la vida de la iglesia. Quería dejarle algunos pensamientos, ya estoy en la parte final, algunos pensamientos acerca de, primeramente como algo negativo, lo que no es santificación. Que tenía ganas de esto, hacerlo en otro sermón más acerca de la santificación, pero no es el tema. Así que lo podremos hacer como un estudio extra, creo. Pero quería dejarle algunos pensamientos acerca de lo que no es santificación. La santificación, lo primero que no puede justificar al hombre. El comportarte de una manera no moral y hacer buenas obras, esto que lo otro, no puede justificarte. Eso es blasfemia. Nosotros no podemos decir, ay, bueno, porque es buena persona. Mirá, Dios lo va a aceptar cuando llegue al cielo porque Él se portó bien. La Biblia no dice eso. A ver, la santificación agrada a Dios, sí, pero no puede justificar al hombre. Somos justificados por la fe en Jesucristo. Abraham dice que creyó a Dios y le fue contado por justicia. Somos justificados por la obra de Cristo. Solamente en virtud de la obra de Cristo. Otra de las cosas que no es santificación, y esto es algo a lo que han sido tentados todos los hombres de la iglesia de todas las épocas, es que no consiste en apartarnos de la sociedad, de nuestros propios deberes, buscar la soledad para ser santos. Eso pasó en la época medieval, en los monasterios. Veían tanta lucha con el pecado, estos hombres se azotaban, se maltrataban y se encerraban para decir, estoy lejos del mundo y su pecado para hacerme más santo. Lo único que se encontraron es que el diablo no tiene un cuerpo físico y puede estar tentando en cualquier lado y de su propio corazón. Porque dice que nosotros somos atraídos de nuestro propio corazón engañoso, nuestra propia concupiscencia. Por lo tanto, el apartarnos de la sociedad y decir no voy a hacer esto, no voy a hacer aquello, no voy a hacer aquello, mirá, no tiene ningún poder contra el pecado. El duro trato contra el cuerpo, ya lo sabemos que nos dice el apóstol Pablo, no tiene ningún poder contra el apetito de nuestra carne. Ningún poder, el duro trato del cuerpo. No consiste en apartarnos de todo, sino más bien tiene que ver con una cuestión del corazón. De un corazón transformado, cambiado. La santificación tampoco es, y esto conocemos más, los de nuestra época conocemos más acerca de eso, no es arrebatos emocionales religiosos, que está tan de moda hoy. Termina la reunión, decimos 4 o 5 palabras, tocamos el corazón de alguno, pasen adelante aquellos que quieren tener una nueva vida. Y llora toda la iglesia, todos llorando. Y al otro domingo igual, está todo igual, sigue todo de la misma manera. Porque no son arrebatos emocionales. Lo vimos aquí hoy. Tiene que haber una disposición voluntaria e intencional de nuestra mente y nuestro corazón. Consciente, cabales, de que debemos obedecer al Señor. A ver, esto no estoy diciendo, hermano, bajo ningún punto de vista. Yo soy muy llorón, aunque parezco que no, pero sí, soy muy llorón. Amo al Señor y escucho a veces algún mensaje, alguna palabra y me conmuevo mi corazón. Amo a Cristo, amo su palabra. Me gusta ver la obra de Dios en el pueblo, cuando algún hermano me cuenta las cosas que le están sucediendo y cómo el Señor obra, y es maravilloso. No estamos hablando de esto de suprimir las emociones, pero no podemos vivir de las emociones, porque muchas veces no van a estar presentes esos afectos en nuestro corazón. Y el Señor nos manda a ser obedientes igual y a perseverar.
Así que, hermano, lloramos, sí, lloramos y nos emocionamos. Cuando cantamos, cuando escuchamos la palabra, sí, eso pasa. Pero no vivimos de eso. Confiamos en el Señor, en su palabra y de que Él está con nosotros. 4. Otra cosa que no consiste la santificación en la religiosidad externa, en el moralismo y las buenas costumbres, las buenas formas. No consiste en eso, está lleno de eso. Usted vaya a cualquier iglesia, hoy visita una iglesia por la tarde y va a encontrar un mensaje moralista. Usted tiene que cambiar, usted tiene que esto. Vamos a la iglesia, mi amor, le dice la esposa al esposo, vamos a la iglesia, mi amor, porque a ver si cambiás. ¿Lo has escuchado? Pero eso sucede. No, tenés que traerle a la iglesia a tu hijo, va a cambiar. No, necesita nacer de nuevo, está muerto en su delito y pecado. Lo más probable es que si le predican la verdad en la iglesia, se moleste con lo que le digan. Les resulte chocante decir, me está diciendo que soy un pecador. Me está diciendo que me voy a ir al infierno porque pequé contra Dios, por mis defectos. Si yo soy así. No se trata de eso. No consiste en un cambio externo, consiste en un nuevo nacimiento, en la regeneración, en una vida transformada por el poder de Dios. Por lo tanto, huimos totalmente del mensaje motivador moralista. Eso está muy lejos de lo que es la verdadera santificación. Ahora sí, ¿qué cosas sí son parte de la santificación? Parte, son muchas, pero yo anoté algunas poquitas para que... En cuanto a la parte activa de nuestra parte, es un esfuerzo continuo por cumplir la voluntad de Dios según sus preceptos. Nosotros intentamos con toda nuestra fuerza, con todo nuestro empeño, nos disponemos mentalmente, intencionalmente a obedecer la palabra de Dios, lo que conocemos del Señor. ¿No? Filipenses 2, versículo 13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero esto también tiene, de nuestra parte, es una parte activa, también tiene una parte pasiva. La santificación genuina se muestra en la sumisión a la voluntad de Dios, cualquiera ésta sea. ¿Usted quiere conocer un verdadero creyente? Conózcalo en el dolor, conózcalo en el sufrimiento, cómo él acepta la voluntad de Dios, cómo él se rinde a su Creador en el dolor. Como dijo Job, Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Ahí usted va a conocer a un creyente en serio, aplomado en que Dios es soberano y Él tiene el control. Y el Señor utiliza el dolor muchas veces para santificarnos. Muchas veces no. Siempre lo usa para santificarnos, el dolor. La santificación genuina se muestra en nuestra sumisión a la voluntad de Dios, pero también se muestra en nuestra paciencia los unos con los otros. Nosotros no estamos parados en un pedestal señalando pecados ajenos. Nosotros nos compadecemos porque nosotros mismos somos débiles. Es más, la Escritura dice que nadie tenga un mayor concepto de sí mismo del que debe, sino que consideremos al otro como mayor nuestro. Nosotros somos tentados en las mismas o en otras cosas, o a veces peores cosas que nuestros hermanos. Parte de la santificación es paciencia con nuestros hermanos. Y ahora le voy a dejar unos consejos prácticos. Cómo crecer en la santidad, cómo crecer en la santificación de nuestras vidas. Primero, Dios nos dejó los medios de gracia, no los vamos a ver todos ahora, no, hay muchos medios de gracia, pero nos dejó unos medios de gracia, se llaman teológicamente medios de gracia ordinarios, ¿no? Pero hay tres que para mí son fundamentales. En estos 3 puntos se cae o se levanta un cristiano. Primero, la palabra de Dios. El cristiano debe estar de cabeza metido allí en la Escritura. Dios habló por su palabra y Dios nos habla por su palabra. Segundo, la oración. No hay fuego en nuestro corazón si no hay oración. ¿No es cierto? Debemos alimentar nuestra vida espiritual teniendo comunión, hablando con nuestro Dios, hablando con nuestro Padre, en oración, en todo ruego, en todo momento. No significa que usted pase 3 horas por día orando de rodillas.
En todo momento, en todo lugar, en donde usted esté orando a Dios, en su corazón. A veces las oraciones más profundas son las oraciones más silenciosas, son las que se elevan a Dios sin palabras, de un corazón conmovido y arrepentido ante la gloria de Dios. A veces son las mejores oraciones. Vimos el primero, la palabra de Dios, la oración, y el tercero, y no es menos importante, la comunión. La comunión los unos con los otros. Estos son los tres pies, como vemos acá en este trípode. Yo a ese trípode le saco una de esas patitas y se cae. Al cristiano le quitamos alguna de estas cosas y no falta mucho tiempo para que salga a luz su tropiezo. Ningún creyente, leí en estos días, no me acuerdo ahora el autor, ningún creyente prominente en la historia ha descuidado estas tres cosas. ¿Usted quiere crecer en santidad, en santificación delante del Señor? Ponga su vida todo el tiempo en la palabra del Señor. Pase el tiempo en oración. En todo momento, en todo lugar. No que usted esté controlando religiosamente cuánta cantidad de hora puede orar. Todo el tiempo ore. Y no descuide la comunión. La comunión, el Señor nos mandó a vivir en un cuerpo, a ser unidos al cuerpo de Cristo, donde nos exhortamos unos a otros, nos animamos unos a otros, oramos los unos por los otros, lloramos con los que lloran, nos reímos con los que ríen, nos gozamos, alabamos juntos al Señor, no dejando de congregarnos, como nos dice Hebreo allí, como algunos tienen por costumbre. Se los ruego, hermanos, si ustedes se esfuerzan en estos 3 puntos, va a haber fruto en nuestras vidas. Y va a ser beneficioso no solo para usted, sino para su hermano. Oramos, le damos gracias al Señor. Amado Padre Celestial, te damos gracias por tu preciosa y dulce palabra, Señor. Gracias porque podemos ver en ella tu belleza, la belleza de tu santidad, Señor. Señor, transforma nuestros corazones, Señor, cada vez que vayamos creciendo en el conocimiento tuyo, en tu santidad. Y transfórmanos, Señor, te lo rogamos. No solo pedimos por nosotros, Señor, pedimos por los que están al lado nuestro, por nuestros hermanos, por nuestras familias. Y te damos a ti toda la gloria, Señor, toda la honra, porque tú la mereces y es tuya, Señor, por siempre. En el nombre de Jesús pedimos todas estas cosas.